Bienvenidos sean todos ustedes. Que Dios los bendiga, bendiga sus vidas y también Dios bendiga a los que nos están escuchando. Amén. Así les invito a que abramos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El tema de esta pequeña reflexión es: ¿qué debemos hacer al respecto? ¿Alguna vez en tu vida te has hecho esta pregunta? ¿Qué hubiese pasado si? ¿Alguna vez de ustedes se han hecho alguna pregunta así? Yo creo que todos los seres humanos, alguna vez en nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué hubiese pasado si hubiera pensado bien las cosas, si hubiera escuchado el consejo, si hubiera ido o tomado otro camino? Bueno, creo que todas las personas alguna vez en nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta, y es normal que todo ser humano se haya hecho esa clase de preguntas, y más a veces nos hacemos esas preguntas cuando el resultado de nuestras decisiones no son tan satisfactorias, no son tan agradables, o cuando a veces el resultado de esas decisiones a veces trajo alguna consecuencia, ¿no? Yo creo que es cuando más nos ponemos a pensar de esa manera. No podemos dejar de evitar pensar. Creo que todos los seres humanos pensamos todo el tiempo. O sea, la mente siempre está pensando, ya sea cosas correctas o ya sea cosas incorrectas, pero siempre estamos pensando. O sea, siempre tenemos nuestra mente ocupada. Como seres humanos, siempre nos ponemos a imaginar escenarios alternativos, y más cuando tenemos, les digo, el resultado que no nos agrada. Cuando no tenemos resultados deseados, esa forma de pensar la podemos manejar de dos maneras: positivamente y también negativamente. ¿Cómo yo podría manejar este tipo de pensamientos? De decir, ¿qué hubiese pasado si hubiera hecho caso a tal consejo? ¿Qué hubiese pasado si se hubiera tomado este camino? ¿Qué hubiese pasado si hubiera encontrado otro trabajo? ¿Qué hubiese pasado si hubiera encontrado otra familia, no? Muchos a veces nos ponemos así tan pensativos, y pensamos, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiéramos no cometido esos errores que cometimos? ¿Podríamos sacar algo bueno de esos pensamientos? Si no se utiliza adecuadamente, nos podría causar problemas, pero también tiene beneficios. ¿Qué beneficio nos podría traer? Nos permite aprender de los errores. O sea, ya cometimos ese error y ya no volvemos a cometerlo de nuevo, ¿no? Aprendemos a planificar mejor nuestras decisiones. Aprendemos a reflexionar en la experiencia vivida, y eso nos ayuda a tomar decisiones más certeras. Esa sería una buena manera de tomar ese pensamiento adecuadamente, pero también lo podemos tomar en una forma que no es adecuada, y eso nos traería problemas a nuestra vida. ¿Qué problema nos acarrearía pensar negativamente? Quizá nos lleve a sentimientos de culpa, de vergüenza, de frustración. A veces tratamos de buscar respuestas o alternativas irreales y queremos solucionar algo que ya no se puede revertir.
¿no? Cuando ya hay una consecuencia, pues ya no podemos revertir eso, ya está sucediendo, está pasando, lo estamos viviendo. Por lo cual, yo creo que en esta mañana Dios nos invita a que nosotros manejemos correctamente esa clase de pensamientos y que no pensemos negativamente, porque a veces esos pensamientos han llegado hasta perjudicarnos a nosotros mismos, ha llegado hasta torturarnos a nosotros mismos, porque nos sentimos culpables a lo mejor, ¿y por qué lo hice, no? Hasta a veces nos torturamos nosotros mismos y entonces eso no trae un buen resultado para nuestra vida. Entonces Dios nos invita en esta mañana a saber manejar esa clase de pensamientos. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué surge este tipo de pensamiento? ¿Por qué en algún momento de nuestra vida nos surge ese pensamiento? A mí me ha pasado muchas veces, yo creo que a ustedes también han pensado y decir, ¿y por qué no hice caso? ¿Y por qué mejor lo hubiera hecho así? Mejor me hubiera salido mejor, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, yo creo que hasta un niño pequeño, hasta que llegue hasta la edad adulta, yo creo que le pasan esas cosas. ¿Por qué surge este tipo de pensamiento? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? A la mayoría de las personas, si no es que a todas las personas, nos gusta tener todo bajo nuestro control. O sea, no nos gusta que se nos salga algo fuera de nuestro control, que de repente amanezcamos y que, digamos un ejemplo, no tenga casa, ¿no? ¿Y qué? Todo, si era mi casa, todo. Creo que eso no nos gusta, que se nos salgan las cosas de nuestro control. Yo creo que por eso surge este pensamiento, porque queremos como arreglar algo que ya no se puede arreglar. Pero mi pregunta es, entonces, ¿así nos tenemos que quedar? ¿De esa manera? Como ya no se puede arreglar esa situación, ¿así me tengo que quedar? ¿Qué piensan ustedes? Porque si me quedo pensando en esa manera de que ya no se puede resolver nada, entonces voy a experimentar frustración, ansiedad, impotencia, decepción, por lo cual eso nos puede dañar. Regresando a la pregunta del tema, ¿qué debemos hacer al respecto? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos esa clase de pensamientos? Yo creo que es muy necesario entender que no todas las cosas están en total control de nosotros mismos. O sea, hay cosas que se nos van a ir y no estamos nosotros en total control. Les voy a leer un pensamiento que encontré por ahí que me pareció muy cierto, que dijo una vez alguna persona: la vida hay que tomarla en serio, pero no en trágico. Entiendo muy bien tu situación y sé que te gustaría guardar cerca de ti cada persona especial, cada lugar, cada momento que te ha resultado agradable, pero no es posible porque todo en esta vida es pasajero, las personas, los lugares, las situaciones, hasta nosotros mismos. Mañana no seremos los mismos que ahora somos, así como hoy no somos los que ayer fuimos. ¿Qué les pareció este pequeña reflexión? Volviendo a la pregunta, al tema, ¿qué debemos hacer al respecto? Aceptar que nos equivocamos o aceptar que nos hicieron daño, ¿no? Creo que el primer paso, aceptar. Hay una historia en la Biblia acerca de José que todos conocemos. José, el hijo del patriarca hebreo Jacob. Cuando era adolescente, sus hermanos llegaron a odiarlo a tal manera que querían matarlo. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Cuando José estaba,
en la edad de adolescencia, tenía envidia por sus hermanos. Cuando se llegó la oportunidad de matarlo, uno de sus hermanos se opuso, su hermano mayor. Pero entonces el odio de sus hermanos continuó su curso y lo vendieron, fue esclavo, lo llevaron a la casa llegó hasta la casa de Potifar, sirvió ahí, y al poco tiempo José parecía que empezó a mejorarse su vida, porque dice la palabra de Dios que empezó a ascender de posición gracias a la bendición de Dios, gracias a sus dones, a sus talentos que él tenía. Estaba empezando a ascender y hasta este punto de la historia todos podríamos decir, oh, sí, ya se está mejorando su vida en medio de toda la tragedia que vivió. Parece que estaba mejorando su vida y hasta yo creo que él lo pensó. Llegué a este lugar, pero creo que me está mejorando mi vida. Pero ¿qué sucedió en un momento? Como las cosas luego a veces no todas las cosas las tienes bajo control. ¿Qué le sucedió a José? Lo metieron a la cárcel y fue culpado pues, injustamente, porque él no cometió ningún delito. Mas sin embargo él estaba en la cárcel, estaba separado de su padre, sus hermanos lo habían querido matar, estaba viviendo en una tierra extraña, era esclavo, estaba en la cárcel. ¿Qué hubieras pensado tú si hubieras estado en sus zapatos de José en ese momento? Yo creo que no faltaban los motivos para él sentirse devastado, triste, defraudado, desilusionado, ¿no? Porque su propia familia lo que le hizo. Sin embargo, José siguió manteniendo su actitud, aceptando aquella realidad en la que estaba viviendo, pero él la transformó y sacó lo mejor de su persona. A veces esas cosas que nos pasan te sirven para hacer de ti una mejor persona. Esos pensamientos que a veces te llegan, que no se convierten en negativos o que no se conviertan en querernos vengar, sino que los transformemos para sacar las mejores personas que somos. Porque el texto que acabamos de leer a un principio, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si ponemos esas preguntas a la historia que les puse de José, si analizamos esta historia con esa clase de preguntas, ¿qué hubiese pasado si José no hubiese sido vendido? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si José hubiese escapado de la esclavitud y se hubiera ido prófugo en el desierto, porque pues había puro desierto por ahí? ¿Qué hubiese pasado si José hubiera tomado esa actitud? No sé, ¿no? No sabemos, nadie sabe qué hubiese pasado si él hubiera tomado otra alternativa, pero lo que sí sabemos es que aceptó su realidad y eso lo llevó a cumplir el propósito de Dios que tenía para su vida. No sabemos qué hubiese pasado si esos acontecimientos no hubieran pasado, pero lo que sí sabemos que Dios iba a cumplir su promesa y que Él iba a ser el que iba a ayudar a su pueblo a no morir esos años de hambre. ¿Cómo hubiera pasado? No sé, a lo mejor iba a cambiar la historia, pero la meta de Dios iba a ser la misma. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si les vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué debo hacer al respecto? Manejar mis pensamientos de la manera que Dios quiere. Soy nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. Eso no quiere decir que con decir el texto pues ya sanó mi corazón de las heridas que a lo mejor tuve en el camino. Pero Dios se encarga de sanarnos esas heridas y también se encarga de darnos sabiduría para poder afrontar esos problemas y para saber qué hacer en ese momento de
tomar una decisión correcta. Amén. Acuérdate que Dios siempre, en todas las situaciones de tu vida, tiene el control y Él quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios nos invita a que seamos valientes para enfrentar esas situaciones que no podemos ya cambiar, pero sí podemos aprender de esos errores y a planificar mejor nuestras decisiones, y que en todo lo que hagamos siempre está nuestro mejor amigo, nuestro mejor consejero, el consejero de consejeros, nuestro Padre Celestial. Sin duda Él nos aconsejará de una buena manera.